Ok, ya estamos grabando. Esta es la parte 2. Les estaba diciendo yo en la parte anterior, estoy continuando. Les estaba diciendo yo a ustedes en la parte 1, pero al final de la parte 1, que el apóstol Pablo le llama a la antigua dispensación, le llama el evangelio de la circuncisión. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscar en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, ¿ok? Versículo 7 hasta el 8. Dice Pablo: antes, por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Algunos de los apóstoles de Cristo. Algunos, ¿ok? Algunos. Como Pedro, Jacobo, Santiago, ¿verdad? Juan, estaban en ese tiempo unidos a Pablo, conocieron a Pablo. Dice Pablo: antes, por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había sido entregado el evangelio de la incircuncisión. Ok. Pablo enseña aquí que hay dos evangelios. ¿Ok? No, tranquilo, está bien, tranquilo, hermano. No se me alarmen, tranquilo, no se asusten. Mira, el hermano dice que hay dos evangelios. ¿Qué apóstata? Oh, ese hermano es apóstata, es hereje. Hermano, la Biblia es un misterio. Acuérdense bien que la Biblia y el evangelio es un misterio que nosotros, la iglesia, deberíamos de conocer y comprender bien. Pero realmente te voy a ser honesto, con todo mi cariño y respeto para ustedes. Dentro de la Biblia hay varios evangelios. Hay más de un evangelio. Y solamente uno es el genuino para nosotros. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra ese varios evangelios? Bueno, entre uno de ellos se encuentra aquí mismito, en Gálatas 2, versículos 7 y 8. Cuando dice Pablo, en el versículo 7, antes, por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Algunos de los apóstoles de Cristo, como Juan, Jacobo, Cefas, Santiago, que eran considerados columna fuerte en el evangelio del Antiguo Testamento. Antes, por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la con el prefijo in. Hay un evangelio que se llama el evangelio de la incircuncisión. ¿Ok? Y aquí vemos, claramente aquí vemos dos evangelios. Presten atención. Aquí vemos claramente que aquí hay dos evangelios. Número 1, el evangelio de la circuncisión, y número 2, el evangelio de la incircuncisión con el prefijo incircuncisión. ¿Qué diferencia hay entre esos dos evangelios? Ok, vamos a marcar una gran diferencia entre esos dos evangelios. Número uno. El evangelio de la circuncisión, y aquí ponemos el evangelio de la incircuncisión. ¿Ok? Bien. El evangelio de la circuncisión es un sinónimo al mensaje que Jesús ofreció. ¿Ok? ¿Qué mensaje Jesús ofreció? Pues como yo le dije, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Como yo le estaba diciendo, las 12 tribus de Israel, ¿ok? Incluyendo la tribu de Judá, que eran los judíos, como yo se lo estaba diciendo en la parte 1. Entonces, este mensaje contiene, ¿cuál es el contenido de este mensaje? El contenido de este mensaje viene siendo la ley y los profetas, ¿ok? Escuche, hermano Samuel, pero estamos en el nuevo pacto. Sí, yo te entiendo.
Pero en el tiempo de Jesús todavía estaba en el tiempo de la ley y los profetas. No tiene nada que ver con la gracia. Ok, cuando hablamos de gracia es amor y misericordia. Cuando hablamos de gracia es que Cristo va a morir en la cruz. Cuando hablamos de gracia es que vendrá un Salvador a morir en la cruz. Antes que Cristo muriera en la cruz, el pueblo donde estaba Jesús ministrándole a los judíos, el pueblo estaba en pecado y estaba bajo la ley del yugo de esclavitud. La diferencia es que cuando Cristo muere en la cruz en adelante, ya sea judíos o sea gentiles, Dios se reconcilia. ¿Dónde lo dice? En Efesios capítulo 2, versículo 14. Ya que se le conoce como la pared intermedia. Antes de Cristo morir, antes había una pared intermedia. Y esa pared intermedia dividía los judíos en Israel con las 12 tribus, y esa pared dividía los gentiles. Los gentiles estaban sin Cristo, unos paganos, pecadores, idólatras, sin Cristo. Y estaban los judíos. Ahora, después que Cristo murió, se rompió la pared intermedia. Ahora Jesús dice, todo aquel que crea en mí será salvo. Sea judío o sea gentil, será salvo de la condenación. ¿Verdad? Será salvo de la condenación. Pero hay que comprender que el evangelio que Jesús predicó antes de Jesús morir en la cruz, fue para el pueblo de Israel, que tiene que ver con los 12 tribus de Israel. Y ese evangelio se le conoce como la circuncisión. ¿Y qué consiste? Consiste en la ley y los profetas. ¿Ve? En la ley y los profetas para el pueblo de Israel. ¿Y en qué más consiste ese evangelio? Pues ese mensaje consiste en bautismo en agua. Bautismo en agua. También consiste en agua. ¿En qué más consiste? Escuchen, listen to me, atiendan, listen to me, atiendan. ¿En qué más consiste? Pues consiste también en arrepentimiento. Por lo menos estas tres cositas son básicas y fundamentales. ¿En qué consiste el mensaje del evangelio que predicó Jesús antes que llegara Pablo? Antes que llegara Pablo y antes que llegase nosotros, los gentiles, que somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces Jesús vino a predicarle a estos judíos en este periodo de tiempo que se le conoce como el periodo de tiempo de la dispensación de la ley. El tiempo de la ley. ¿Qué predicó? ¿Qué es lo que predicó? La ley y los profetas, el bautismo en agua y el arrepentimiento de pecado. ¿Qué predicó Pablo? Bajo la incircuncisión. Escuche bien. Pablo predicó el evangelio de la incircuncisión. Hay que comprender, como yo le dije, que hay dos evangelios. No se me alarmen, no se me asusten, pero en la Biblia hay dos evangelios. ¿Ok? El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. ¿Ok? De la circuncisión. El evangelio de la incircuncisión ofrece un mensaje de conocer a un Cristo crucificado. A un Cristo crucificado. Pablo nos dice en Gálatas 2:20, vamos a leer Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ese yo es un pronombre personal que Pablo hace como referencia al hombre nuevo. El yo que Pablo habla hace referencia al hombre nuevo en Cristo, la nueva criatura en Cristo, porque la vieja criatura tiene que ver con Adán.
sin Cristo. La vieja naturaleza, el viejo hombre que es Adán, está en Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucificación de Cristo hace un efecto. Y el efecto que hace es que te separa del Adán, te separa del viejo hombre, para que Cristo Jesús te clasifique como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? Tranquilo, que todo va a salir para bien, para la obra, para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces Pablo predicó que un Cristo crucificado. Para los judíos eso era tropezadero. Ah, no, yo no predico un Cristo crucificado, porque un Cristo crucificado tiene que ver con la sangre de Cristo. Y elimina la ley del Torah, elimina los mandamientos. Y ahí es cuando viene pues el problema de los judíos con Pablo. Por eso es que Pablo se sintió rechazado por los judíos. Porque los judíos, pues antes que viniera Cristo, los judíos estaban bajo la ley. Ahora Pablo está bajo la ley de la gracia, bajo un nuevo régimen de la gracia de Cristo y no bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo crucificado es que no vives tú en Adán. Ahora tú eres hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Y por qué? Pues por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando hablamos de evangelio, para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos hablando de lo siguiente. De la cruz de Cristo. Crucificación de Cristo. Estamos hablando también de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo Jesús. Estamos hablando de la sepultura de Cristo. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Cuando dice Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Ese yo es el hombre nuevo, no vive en Adán. Lo que nos hace a nosotros identificarnos como pecadores, delincuentes, es estar en Adán. Pero tú no estás en Adán. Ah, pero pecamos. Sí, yo sé que pecamos. Eso es cierto. En la parte humana, en la concupiscencia de la carne, pecamos. Pecamos, eso es verdad. Pero el pecado no se enseñorea de tu alma. Ya el pecado no se enseñorea más de tu alma porque tú eres hecho una nueva criatura. ¿Dónde tú eres hecho una nueva criatura? En el hombre interior. Porque en el hombre interior es donde habita la plenitud del espíritu de la salvación en Cristo. En el hombre interior, Pablo le llama al hombre interior al hombre nuevo. ¿Ve? Al hombre nuevo Pablo le llama en Efesios 3. Efesios 3. Versículo 16. Dice Pablo, Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria en ser fortalecido con poder en el hombre interior. El hombre interior es un sinónimo a la nueva criatura, al hombre nuevo en Cristo y no más a la vieja criatura que es el hombre pecador. Adán representa el viejo hombre. Adán representa el viejo hombre. La nueva criatura, o como dice Pablo aquí, el hombre interior es el nuevo hombre en Cristo. Es el hombre nuevo en Cristo. Tú eres crucificado. Ya tú eres crucificado, le perteneces a Él. La crucificación es lo que nos identifica. Lo que nos identifica entre la vieja criatura de Adán y entre la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Ok? Tranquilo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Tú te mereces toda la gloria y la honra. Cristo se merece toda la gloria y la honra. Gloria a Dios. Amén.
El mensaje de la incircuncisión es el mensaje del que se le conoce como el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. En esta presente dispensación de Cristo. De que Cristo hubo gracia en el tiempo de Jesús con los 12 apóstoles. Sí, hermano, hubo gracia. Cuando hablamos gracia, Dios presentando a su Hijo Jesucristo para que crean en Cristo. Sí hubo gracia. Pero cuando hablamos de gracia, este mensaje de gracia que Pablo recibió es el mensaje cuando Pablo nos dice aquí en Romanos, vamos a buscar Romanos un momentito, Romanos 11, versículos 5 y 6 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo aquí está distinguiendo entre el remanente del Antiguo Testamento, que era el tiempo de Jesús, haciendo una distinción entre el remanente que va a ser escogido, pero solamente por gracia. Por gracia. Y Pablo define lo que es la gracia. No es como muchos hoy en día que dicen que la gracia, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermano? Oye, hermano, ¿qué es la gracia? ¡Ay! La gracia, la hermosura de Dios, la belleza, el buen trato de Dios, el abrazo de Dios, el amor de Cristo, el buen trato de Dios, el cariño del Señor. Todo eso tiene que ver con gracia, no cabe duda. Pero Pablo define lo que es la gracia. Versículo 6. Si es por gracia, ya no es por obra. Porque entonces Pablo dice, de otra manera la gracia no sería gracia, sino sería obra. Y Pablo nos enseña a nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, como yo les estaba enseñando a ustedes. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 15 al 16, que Pablo recibió el mensaje del Señor para los gentiles y dice, para que sea por fe y no por obra, y no es por la ley de Moisés, es por haber creído, por fe. ¿Ok? El mensaje de los judíos era la ley y obras. Fe y obra mezclado. El mensaje de nosotros no tiene que ver con hacer algo, sino que te salvó. Te salvó por la justicia de Cristo Jesús. ¿Ok? Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, amado. Todo esto que yo les he enseñado a ustedes es bien fundamental para lo que conocer lo que es el Evangelio. El Evangelio no se encuentra en el Antiguo Testamento, en la ley de los profetas. El Evangelio de nosotros, los gentiles, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, se encuentra aquí en la incircuncisión. Entonces yo les estaba enseñando a ustedes en la parte 1 que según Gálatas, vamos a buscar nuevamente Gálatas, ¿ok? 2 versículos 7 y 8. Aquí en Gálatas aparecen 2 evangelios. Y entre esos 2 evangelios hay uno para nosotros. Por eso es que Pablo aquí protestó y se enojó un poquito con los gentiles. ¿Por qué protestó y se enojó? Vamos a verlo. Gálatas 1, versículo 6. Dice Pablo: ¡Wow! Estoy maravillado de que tan pronto ustedes, los gentiles, se hayan alejado del que les llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Muchos de las iglesias tradicionales oyen esta palabra y leen esta palabra y dicen: hermanos, nos estamos apartando del verdadero evangelio. Y si tú les preguntas: hermano, perdóname con todo el respeto, ¿y en qué consiste el evangelio que ustedes predican? Pues tiene que ver con la ley, con el bautismo en agua, y nosotros nos hemos apartado del verdadero evangelio. No, hermano, no. El bautismo en agua no tiene que ver con el evangelio para nosotros. El bautismo en agua no tiene que ver con el evangelio. Nosotros no somos perdonados ni salvos
por el agua. El agua solamente toca tu cuerpo, pero no logra tocar tu alma y tu espíritu. La sangre de Cristo, la crucificación, y poner la fe en Cristo, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos, llega al corazón, llega a nuestro espíritu. Pero el agua no toca tu alma y tu espíritu. El agua es un símbolo de la ley. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, hermano. Tengan en cuenta eso. Ahora, cuando Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia para seguir otro. ¿En qué consiste ese otro evangelio? Bien, ese otro evangelio consiste en la circuncisión. ¿Ve? En la circuncisión, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Tiene que ver con la ley y los profetas. Tiene que ver con el bautismo en agua. Tiene que ver con el arrepentimiento de pecado. Tiene que ver con este periodo de tiempo del pasado. Pero tú no estás en ese periodo de tiempo del pasado. Estamos en este tiempo presente. Y este tiempo presente la administra Cristo a través del llamamiento de Pablo el apóstol para nosotros, la iglesia. Pablo es el que trae por revelación de Cristo el evangelio para nosotros, por la fe. ¿Ok? Ya este tiempo no está para nosotros. Estamos bajo la gracia y somos crucificados a través de la muerte de Cristo y sepultados. Nuestros pecados quedaron sepultados ya. El viejo hombre quedó sepultado ya. Y con la resurrección de Cristo, nace el hombre nuevo en Cristo. La nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, dáselo bien fuerte. Amén. Alaba. Dáselo bien fuerte, alaba. Sí, gloria al Señor. Alaba a Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron ya. Somos una nueva creación en Cristo. Poderoso el Señor. Continuamos en Gálatas. Dice Pablo en Gálatas 1, versículo 7. No es que haya otro evangelio, es que algunos perturban el evangelio, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente al que yo le he anunciado a ustedes por revelación de Cristo, Pablo dice, ténganlo por anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Y Pablo nos dice en Gálatas, aquí mismito, Gálatas 3, versículo 10, porque todo lo que depende de la ley están bajo maldición. ¿Ve? Depende de la ley, están bajo maldición. Ahora presten atención. Cuando Pablo le está diciendo a ellos, no es que haya otro, es que definitivamente hay un evangelio para ti, para nosotros los gentiles. Es uno, que es el evangelio de la incircuncisión, que tiene que ver con la fe, con la justificación, con la sepultura, con la sangre de Cristo. Tiene que ver con eso. Ese es el evangelio. Dios no quiere que tú te vayas para aquí, para la circuncisión, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, con la ley y los profetas. Tiene que ver con el ministerio de muerte, de condenación. Tiene que ver con el monte Sinaí. No te vayas para allá. ¿Qué haces tú allá? ¿Qué haces tú comiendo viejo pacto? Déjese de estar tú comiendo viejo pacto. Aliméntate de la gracia de Dios. Amén. Ahora, presten atención. Esto es bien interesante, porque Pablo anuncia un solo evangelio. Y si nosotros la iglesia decimos que Pablo anuncia aquí un solo evangelio y empezamos a practicar el bautismo y empezamos a mudarnos para allá, entonces no estamos predicando el verdadero evangelio. Estamos predicando otro evangelio. ¿Ok, hermano? Ténganlo en cuenta. En el versículo 8, Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciase otro evangelio diferente del que yo, Pablo, les he anunciado a ustedes, ténganlo por anatema.
¿Qué habrá querido decir Pablo con otro evangelio? ¿Qué habrá decidido Pablo? ¿Qué habrá querido decir Pablo cuando Pablo dice otro evangelio diferente? ¿Dónde está ese otro evangelio? Vamos a ir a Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis. 14. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6, 7 tiene que ver con un tiempo futuro. Aquí está. Con un tiempo futuro de la gran tribulación en adelante, donde estará el anticristo en adelante, con un tiempo futuro después del rapto. ¿Ok? Apocalipsis. Ahora presten atención. Dice: vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo ángel, papá, que Pablo hablaba. Pablo conocía muy bien las dispensaciones. Pablo conocía muy bien los periodos de tiempo de dispensación. Y al tú conocer bien los periodos de tiempo de dispensación, al usted conocer muy bien y distinguir quiénes son los judíos y quiénes son los gentiles, y cuál fue el mensaje que Cristo le dejó a los judíos y por qué razón, y cuál es el mensaje que Cristo le dejó otorgado y anunciado a los gentiles y por qué razón, y en qué consiste la diferencia entre uno, ya tú sabes discernir entre un falso evangelio y entre un verdadero evangelio. Pero si no sabemos distinguir quiénes son los judíos, quiénes son los gentiles, el propósito de Dios con bregar con Israel y el propósito de Dios bregar con los gentiles, qué se le ofreció a los gentiles y por qué, qué se le ofreció a los judíos hebreos y por qué razón. Si no conocemos nada de eso, vamos a estar, hermano, no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Nos tragamos cualquier cosa que venga. Nos tragaríamos cualquier cosa que venga. Alguien te dice a ti: mira, este es el evangelio, te lo tragas. Alguien viene por allá y te dice: este es el evangelio, entonces lo que hacemos es que nos tragamos eso. Alguien te dice por allá: este es el evangelio, y cogemos, nos tragamos eso. Y a eso Pablo le llama apostasía. Los dos evangelios mezclados, Pablo le llama apostasía y herejía. Ok, ahora escúchenme bien. Presten atención. Aquí Pablo no, Juan, discúlpame. Aquí no estaba Pablo. ¿Y qué Pablo, Dios mío? ¿Dónde estaba Pablo aquí en Apocalipsis? Ok, vamos a seguir. Estas cosas pasan. Me han pasado muchas veces. Hay momentos que yo estoy en Génesis. Hay momentos que yo estoy discutiendo algo en Génesis y digo, y Pablo dice: ay, Dios mío, ¿dónde está Pablo en Génesis? Por mí, puse a Pablo en Génesis. Bien, vamos a seguir. Aquí Juan, que es el que escribe Apocalipsis, Juan dice: vi volar por medio del cielo un ángel que traía un evangelio. Y este evangelio se llama el evangelio eterno. Donde quiera que tú oigas personas que hablen del evangelio, pero hablen el evangelio con esta frase: el eterno. Donde quiera que tú oigas personas que hablen el mensaje de Jesús, pero con esta frase: eterno. El eterno Dios, el eterno, están en la ley. Están con otro evangelio. Aquí Juan está anunciando otro evangelio que un ángel va a anunciar. Va a anunciar en este tiempo, el tiempo donde va a estar el anticristo. Va a anunciar un ángel para que predicase un evangelio que es muy diferente al mensaje que Pablo estaba hablando en ¿dónde? En Gálatas. Gálatas 1, 7. 8, versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente, tenlo por anatema. El verdadero evangelio es este, el de la incircuncisión. ¿Ok? El de la incircuncisión. Vamos a pasar para la otra parte.